contexto del derecho procesal civil se tiene la contestación de la demanda. Esta es un documento legal en el cual el demandado responde a los argumentos presentados por el demandante. En ella el demandado puede oponerse a las pretensiones del demandante, hacer una confesión de los hechos a las pretensiones del demandante o admitir la veracidad de los hechos alegados por el demandante, pero negar las consecuencias jurídicas que pretende asociar tales hechos. Entre otras, puede negar los hechos alegados por el demandante como fundamento de demanda. La excepción perentoria. La excepción perentoria no es más que un término legal que se utiliza generalmente en el ámbito del derecho procesal y que se refiere a una defensa que se opone a una acción del demandante y busca el rechazo de la demanda en su totalidad por ser inadmisible o improcedente desde el punto de vista jurídico. Se trata de una defensa que no se basa en el fondo del asunto, sino que en cuestiones de forma o de legalidad que afectan la validez de una acción judicial. Las excepciones perentorias pueden clasificarse de distintas maneras. Entre ellas se tiene las excepciones de forma, de fondo, de legitimación, de ausencia de acción y mixta. Entre las excepciones de forma se tiene la falta de jurisdicción y la incompetencia. Entre las excepciones de fondo se tiene la cosa juzgada y la caducidad. Entre las excepciones de legitimación, la falta de legitimación activa y la falta de legitimación pasiva. Siguiendo con el orden de las excepciones de ausencia de acción, se tiene la insuficiencia de acción y la inexistencia del derecho. Y por último se presentan las excepciones mixtas que vienen a conjugar los elementos de las anteriores categorías. Entre las formalidades se tiene que estas sirven para presentar excepciones perentorias que varían según la legislación de cada país y el proceso que se aplica, pero generalmente incluyen algunos elementos que son comunes a todos. Entre ellos se tiene el escrito de contestación, ya sea la firma de la parte o del abogado y la identificación del caso. La fundamentación jurídica que se debe a la referencia normativa y a la exposición que debe ser clara y concisa. Otra de las formalidades que se tiene es la descripción de los hechos, que debe ser considerado aquellos que son más relevantes. La petición de la desestimación a través de una solicitud explícita y la documentación anexa si corresponde, ya sean pruebas documentales. También estipula el plazo para la presentación, los aspectos de plazos procesales, la notificación a las partes y el estilo y formato del cumplimiento que debe, de acuerdo al cumplimiento establecido. Los supuestos para que operen las declaratorias se encuentra la declaratoria de una excepción perentoria, que esto se refiere al reconocimiento judicial de que dicha excepción es válida y que en consecuencia que la demanda puede ser desestimada. Y también está la existencia de los hechos jurídicos, que debe sustentarse en un hecho claro específico que justifique dicha excepción. También se tiene el plazo legal para presentar esta excepción y la legitimidad de las partes, donde las partes deben tener legitimidad jurídica y ser vinculante. En referencia a la confesión ficta, se dice que el sistema venezolano, en este sistema el demandado no está obligado a comparecer, pero si no lo hace se le aplicará la consecuencia de la confesión ficta. La confesión ficta no es más que una consecuencia legal que se aplica a una persona que no comparece a la audiencia y que no presenta alguna razón justificada. Entonces se puede decir que este es un concepto del derecho procesal que se refiere a una figura por la cual un tribunal considera que una de las partes ha admitido ciertos hechos por inacción o por no haber contestado adecuadamente las alegaciones de la parte contraria. Esto generalmente ocurre en el contexto en que se espera una respuesta formal ante la demanda o alegaciones y la falta de respuesta se traduce en la aceptación implícita de lo que se ha afirmado. En este caso, el juez considera que la persona demandada admite los hechos a los cuales se le alegaron en la demanda. En relación a la reconversión, se dice que es un término utilizado en el ámbito del derecho procesal, se refiere a la acción mediante el cual el demandado
al contestar la demanda, presenta una nueva demanda o reclamación en contra del demandante. Esta tiene unas características específicas como presentación de la contestación, naturaleza de la demanda, independencia, efecto de dilación y compensación de las pretensiones. Seguidamente se presenta la prueba. En el ámbito del derecho es fundamental para establecer la veracidad de los hechos controvertidos en un litigio. Su objeto principal es convencer al juez mediante la presentación de hechos, evidencias y sobre la posición de una de las partes en un proceso judicial. Entre los tipos de pruebas se tiene la prueba documental, la prueba testimonial, la prueba pericial, la prueba material y la prueba informática. Seguidamente se procede a describir el objeto de la prueba. El objeto de la prueba se hace referencia a los hechos que se pretenden demostrar en un proceso judicial mediante la presentación de evidencia. En otras palabras, es todo aquello que las partes buscan para comprobar en un juicio o sustentar sus alegaciones en la defensa. Este objeto de la prueba es fundamental porque es el punto de partida para determinar el tipo de pruebas que se presentan y cómo se valora en un contexto de un litigio. Ella tiene unas características específicas, entre ellas está los hechos controvertidos, la relevancia, es aplicable y la variedad de los hechos que incluyen los hechos de derecho y los hechos de hecho. Seguidamente se tiene la carga de la prueba. Esta es un principio fundamental en el derecho procesal que asigna a las partes involucradas en el litigio la responsabilidad de presentar una evidencia para sustentar sus afirmaciones o defensa. Este concepto es crucial porque determina cómo se lleva a cabo el juicio y quién está obligado a demostrar los hechos frente a un tribunal. Existen unos elementos clave para la carga de la prueba y entre ellos está definir la prueba, la carga inicial y la carga dinámica, la normalidad y las excepciones y el efecto de la carga de la prueba. Entre los tipos de cargas de prueba se tienen que está la carga de la prueba fáctica, la carga de la prueba jurídica. Ejemplos de ellos son los litigios civiles y el proceso penal.